¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Una locura lo que ha generado FSR 3 de Radeon en estos últimos días, gracias a la presentación que tuvimos de la Gamescom. De hecho, chicos, me dediqué a buscar información entre varios de los sitios web de expertos para traerte una presentación. Quiero yo tratar de decirte de la mejor calidad, con la mejor información. Obviamente una presentación totalmente objetiva para explicarte cómo funciona FSR 3 y también todas las nuevas tecnologías de Radeon, por lo que te invito a que te quedes al final del video. Te aseguro que va a valer la pena esta presentación. Y lo mismo, como siempre, si te gusta la calidad de este video, por favor suscríbete para que sigas teniendo acceso a las notificaciones con toda la información que estoy subiendo respecto de tecnología. Me voy a la presentación, chicos, porque no quiero perder demasiado tiempo. Hay muchas cosas de qué hablar de FSR 3, de las últimas tecnologías de Radeon, así que no quiero devorarme tanto. Bueno, ¿cuál es la introducción? Prácticamente FSR 3 es una solución de generación de fotogramas que funciona de manera similar a DLSS 3 de Nvidia. Combina generación de fotogramas que se llaman Fluid Motion Frames con mejora de Super Resolution FSR 2 y reducción de latencia. También esta es una nueva tecnología. Anteriormente teníamos Anti-Lag, pero ahora esta se llama Anti-Lag Plus en una pequeña cantidad de juegos compatibles. Esto también obviamente es lógico, apenas esta tecnología va a salir, va a empezar con una menor cantidad de juegos, pero más adelante te voy a mostrar todos los juegos muy interesantes que están por llegar y que van a venir con esta tecnología. Ahora, lo que es Forspoken, Immortals of Aveum, hablé en otro video de esto donde realmente creo que los juegos para debutar esta tecnología me hubieran gustado otros. Hubiera sido, señores, una mega locura que lo hicieran con Starfield, pero bueno, al final agarraron estos juegos prácticamente como ejemplo para hacer el debut por primera vez con esta tecnología. Ahora, FSR 3 funcionará en tarjetas gráficas Radeon, así como en GPUs de Nvidia e Intel. Esto es muy interesante porque esta solución es multiplataforma, pero vamos a hablar más adelante de todo esto. Ahora, este es uno de los slides que mostraron con Forspoken. Prácticamente nos muestran una imagen del juego en 4K con Ultra High de Ray Tracing sin FSR y da 36 frames el juego. Sin embargo, ya cuando le activan Super Resolution Upscaling, AMD Fluid Motion Frames y Anti-Lag Plus, pues vemos una increíble cantidad de frames que se generan, que ya son 122 frames. Prácticamente es casi 4 veces el rendimiento. Obviamente fue una locura, chicos, ver este slide. Pero bueno, vamos a hablar ahora de cómo funciona, porque hay muchas dudas. He leído muchos comentarios de personas que todavía no entienden o a lo mejor no están bien informadas de cómo funciona FSR 3. Los principios son similares a DLSS 3 de Nvidia. La ejecución es obviamente diferente, ya que a diferencia de la solución de Nvidia, no hay componentes de hardware personalizados en la mezcla. Se utiliza una combinación de entrada de vector de movimiento de FSR 2 y análisis de flujo óptico. DLSS 3 usa un bloque de hardware para lograr esto último, por supuesto, mientras que FSR 3 lo hace a nivel de software, que se ejecuta mediante computación asincrónica. Cuanto más utiliza un juego la computación asíncrona, menos recursos habrá para FSR 3, lo que significa que el tiempo necesario para generar el cuadro interpolado es mayor. Sin embargo, a la inversa, cuando menos cálculo asíncrono utilice el juego, más rápido se calculará el flujo óptico de FSR 3. Bueno, aquí la gran diferencia que hay entre FSR 3 y DLSS 3 de Nvidia es que Nvidia usa componentes de hardware para esta lógica, mientras que en estos momentos con Radeon todo esto se hace a nivel de software. ¿Cuál es el problema? Que habrá juegos donde el FSR 3 va a ser más eficiente que en otros juegos, pero bueno, para eso nos vamos a esperar ya a los gameplays, a las pruebas reales. Pero es importante comentarte estas dos grandes diferencias que existen en este momento. Ahora, esta solución basada en software no solo significa que FSR 3 se ejecutará en la GPU de cualquier proveedor, también significa que la tecnología es compatible con las consolas de la generación actual. Pero recuerda que se requiere una alta velocidad de fotogramas para obtener mejores resultados. AMD recomienda una velocidad de fotogramas base de 60 FPS para obtener mejores resultados con FSR 3. Aquí lo bueno es que digamos que esta solución es multiplataforma, se puede llevar también a consolas, lo cual me parece genial. Pero también hay ciertas limitaciones, como por ejemplo que tenemos que tener una potencia gráfica en la resolución base del juego que vamos a utilizar, recomendable 60 frames por segundo, ya que varios expertos que sí han tenido acceso a estos demos, lo que comentan es que si los juegos no llegan a 60 frames por segundo, la calidad de FSR 3 ya no es la misma. Digamos que se reduce un poco la calidad de FSR 3. Pero bueno, esto es en estos momentos, puede ser que esto se mejore más adelante. Sin embargo, son los puntos importantes que se han mencionado en este momento sobre esta tecnología.
Como tecnología base, FSR3 funciona en el hardware de cualquier proveedor, listo para usar. No hay forma, ese es uno de los inconvenientes, no hay forma de mitigar la latencia adicional de la generación de fotogramas. La solución de AMD es anti-lag a nivel de controlador, o mejor aún, una nueva tecnología, como te mencionaba al principio del video, Anti-Lag Plus, de la cual la firma no quiso hablar en profundidad durante la presentación. Más allá de los signos de interrogación sobre la latencia, la única otra advertencia fue el uso de V-Sync en la demostración y cómo funcionará FSR3 con pantallas de actualización variables o con V-Sync desactivado. A ver, esto también creo que es algo que se va a mejorar, pero en estos momentos, teniendo V-Sync activado, FSR3 funciona mucho mejor. Digamos que cuando hay variaciones de frames, FSR3 no es tan eficiente, pero esto yo creo que es algo también que se va a arreglar más adelante. Sin embargo, nuevamente los expertos que tuvieron contacto con estas demostraciones fue algo que notaron, y es obvio que también nos digan qué está pasando con esta tecnología. Ahora, quise agregar algo muy importante, porque estamos viendo que todo se está haciendo a nivel software, a nivel controlador, y se comparten recursos asíncronos para esta nueva tecnología por parte de Radeon. Me parece importante solamente hablarte de cuál es la diferencia de rendimiento cuando estamos hablando, por ejemplo, de un tema ya tan usado como el streaming, cuando se hace a nivel de software que cuando se hace a nivel de hardware. Para esto hay un artículo en Igor's Lab de julio del 2020 donde se hacen pruebas con una RTX 2080, y parte de la información que nos puede confirmar Igor's Lab es que, por ejemplo, al querer hacer streaming a nivel de software X264 Profile Fast, el CPU se utiliza muchísimo. Estamos hablando de un 62% de consumo de CPU, mientras que cuando sean streaming usando NVENC, que es el Nvidia Encoder a nivel de hardware, solamente se usaba el 1.7% de CPU. Es una diferencia muy grande. Y también otra cosa que creo que es importante aclarar es que cuando se hace el tema de streaming por software, inclusive como son muchos los recursos que se utilizan en un ambiente asíncrono como lo es la arquitectura de una PC, pues tenemos también pérdidas de frames. En este caso, por software, hay una pérdida del 22% de frames. Esto también se refleja en una menor calidad, mientras que cuando lo haces con Nvidia Encoder, con NVENC, no hay pérdida de frames. ¿Por qué te menciono esto? Porque es importante que tú estés informado de las diferencias de hacer cosas a nivel software y hacerlas con un componente de hardware dedicado para dicha funcionalidad. Pero bueno, simplemente para que estés aware también. Obviamente nos vamos a esperar a las demás pruebas, pero creo que era muy importante informarte de cuando las cosas se hacen a nivel software solamente, y también cuando se hacen utilizando hardware dedicado para esta lógica. Y bueno, ¿cuáles son los juegos a futuro que van a venir con Super Resolution 3? Pues la verdad, unos juegazos, señores. Obviamente Immortals, Forspoken son los primeros. Avatar, chicos, yo soy súper fan de Avatar. Avatar va a venir con esta tecnología. Cyberpunk, Space Marine 2, señores, que se ve impresionante. Frostpunk 2, Alters, ese no sé cuál es, Squad. Un montón de juegos, y obviamente, chicos, se van a ir agregando más juegos. Esto es también como cuando tuvimos DLSS 3 de Nvidia. Primero hubo pocos juegos, pero obviamente se van agregando más y más juegos con esta tecnología. Las alianzas comerciales, importante mencionártelo. Ubisoft, Square Enix, obviamente Unreal Engine soporta esta tecnología. CD Projekt, Sega, Pearl Labs, un montón también de empresas que van a estar trabajando con Radeon para hacer posible pues la integración de esta tecnología. Bueno, cuando estábamos hablando de AMD Fluid Motion Frames, hay cierta información que me pareció interesante compartirte. Por ejemplo, los fotogramas generados serán más burdos sin los datos de vector de movimiento. Es decir, si no tenemos FSR2, la cantidad de performance que se puede alcanzar es mucho menor, pero la efectividad de esos fotogramas aumentarán según el contenido y la velocidad de fotogramas base. Es decir, si el juego es un juego a lo mejor en tercera persona, un juego más lento, la cantidad de Fluid Motion Frames, el beneficio de la tecnología será mayor. Pero cuando estés jugando juegos, se me ocurre como Doom, que son juegos muy rápidos, ahí es más complicado poder generar también la cantidad de frames usando esta tecnología. Es importante, por eso no solamente también es el tema de que es por software y que los recursos, están compartidos, sino que también va a depender mucho del manejo de los frames del juego para beneficiarse con esta tecnología. Y esto es clave y muy importante para AMD Fluid Motion Frames. Por eso es que prácticamente lo que se pide es que tengas 60 frames base en el juego para poder usar esta tecnología. Si no, realmente ya la calidad de esta tecnología no es tan buena, ¿vale? Pero es un dato también importante que a lo mejor puede mejorar con el tiempo, pero era importante decirte esta pequeña característica. Hay también un modo que se llama anti-aliasing nativo. Como les digo, en esta presentación hubo muchísimas tecnologías, por eso creo que es importante irlas explicando poco a poco. Se puede combinar la generación de frontogramas y Anti-Lag Plus para mejorar la fidelidad con respecto al TAA estándar y al mismo tiempo
aumentar la fluidez visual, una característica similar al DLAA de Nvidia. Aquí lo que podemos ver es que usando Native Anti-Aliasing Mode, además de AMD Fluid Motion Frames y Anti-Lag Plus, obviamente se va a reducir el lag, se van a aumentar los frames, pero también se va a mejorar el anti-aliasing de la imagen. Esto me pareció muy interesante. Aquí podemos ver algo muy importante. En este ejemplo ya nos hablan de arriba de 60 frames. Estamos hablando 64 frames en el juego para llegar a 106 frames con esta mejora. Pero como lo dije anteriormente, por eso es importante la base en este momento de frames. No te están diciendo que esto lo vas a poder lograr con 30 frames. Estamos hablando arriba de 60 frames como te lo expliqué hace unos minutos. También, aunque no es una tecnología nueva lo que es el HyperRX, prácticamente también, bueno, HyperRX integra prácticamente esta Click Solution, pero integra 3 tecnologías en esta solución fácil de usar con un solo clic. Anti-Lag Plus, Radeon Boost y Radeon Super Resolution. Ahora se ha confirmado que este último es compatible con Frame Generation o como AMD lo llama, AMD Fluid Motion Frames. Se trata esencialmente de una tecnología que añade fotogramas completamente generados y como resultado puede aumentar significativamente el rendimiento de la misma manera que lo hace Nvidia DLSS 3. Aquí prácticamente, chicos, es que en esta solución HyperX, que se llama prácticamente One Click Solution, el usuario no tan experimentado va a poder configurar su juego para emplear todas las últimas tecnologías de Radeon y poder tener una super experiencia de juego. Aquí nos muestran, por ejemplo, un caso de que no tiene este juego habilitado el HyperRX Off. Está dando 73 frames en 4K. Estos son los frames average, ahí lo está mencionando. Y cuando le activan esta One Click Solution con todas las tecnologías que anteriormente te mencioné, de 73 frames se va a 178 frames. La verdad, impresionante el performance que podemos ver, pero como he dicho, habrá que esperar a ver las pruebas reales. Aquí nos muestran también el uso de HyperRX en diferentes juegos. Por ejemplo, en Shadow of the Tomb Raider con RT en Ultra, de 113 frames se va a 165 frames y también se le reduce la latencia por el tema de la nueva tecnología Anti-Lag Plus de AMD. Por ejemplo, en Cyberpunk ya no vemos un salto tan grande. Sabemos que Cyberpunk es un juego muy pesado, pero estamos hablando igual que Cyberpunk 2077 en Ultra, de una base de 92 frames se va a 120 frames y se reduce lo que se llama el lag de PC de 50 ms a 27 ms. Lo mismo con Fortnite, de 82 frames a 122 y se reduce de 55 a 25 ms. Apex Legends con características en máximo de 232 frames, 289 frames de 17 milisegundos, se reduce a 10 milisegundos la latencia en PC. Ahora, por ejemplo, esta slide me pareció muy interesante. Tienen Forspoken con Ray Tracing a 4K con una Radeon RX 7900 XTX, la tarjeta más poderosa de Radeon en este momento. Solamente le están metiendo el tema de Native AA. Y lo que puedes ver es que el juego normal da 53 frames. Le activan el Native AA sin frame resolution. De hecho, se reduce un poco la cantidad de frames, pero se mejora la calidad de la imagen. Se reduce a 49 frames, pero ya cuando le meten Frame Generation, prácticamente te está dando 85 frames en total. Ahora en esta gráfica no están usando el Native AA. Podemos ver también un performance más de frames, pero obviamente van a tener menos calidad y los cuadros van a tener menos anti-aliasing. Estamos hablando igual, Forspoken en base Ray Tracing 4K con una RX 7900 XTX te da 53 frames. Cuando le metes ya el tema del upscaling y el Frame Generation en Quality Mode te da 137 frames. Si usas el Frame Generation en Performance Mode te da 175 frames. Aquí podemos ver algo que no tuvimos en la otra gráfica inicial de la presentación, por eso quise agregar esta. Aquí ya podemos ver que de 53 frames, si lo quiero jugar en modo calidad del Frame Generation, me voy a 137 frames, que también me parece una gran cantidad de cuadros. Pero si quiero jugar en Performance Mode, todavía me voy a 175 frames. Honestamente, en 4K el Performance Mode a mí no me gusta mucho. Creo que el Quality o algún modo de balance que todavía aquí no nos lo muestran sería lo más conveniente, pero hay una gran cantidad de cuadros generados con FSR 3 de Radeon. A ver, este detalle es súper importante y vi que muchos no han hablado del tema de la compatibilidad. Si existe restricción para esta tecnología, aunque es multiplataforma, depende mucho de la capacidad de tu hardware para poder sacar provecho de AMD FSR 3. Es mentira que si yo tengo una tarjeta Radeon de hace 3 o 4 generaciones, oye, voy a poder usar FSR 3, no lo creo. Sin embargo, también voy a cerrar el video con este slide porque es muy importante hablarte del tema de la compatibilidad. A ver, ya vimos que FSR 3 es multiplataforma, lo pueden usar consolas,
lo puede usar Nvidia y lo puede usar Intel. Pero ahora, ¿cuál es la compatibilidad recomendada? Por ejemplo, si quieres usar FSR 3 con ampliación, lo que sería el FSR 2, y la generación de fotogramas, lo recomendado es que tengas una tarjeta Radeon RX de la serie 6000 para arriba, ¿vale? Lo mismo con una Nvidia RTX serie 30 para arriba. Eso es lo recomendado si quieres tener generación de fotogramas. Como lo dije anteriormente, el problema de la generación de fotogramas es que depende mucho de la cantidad de frames que te dé el juego, y lo recomendable es que tengas mínimo 60 frames estables dentro del juego donde quieres aplicar esta tecnología. Supongamos que tú quieres jugar en 4K, por darte un ejemplo, y a lo mejor solo te da 30 frames tu gráfica, y pensarías que meterle generación de fotogramas te va a dar los 60 frames para que puedas jugar mejor. Esto no va a pasar. Tienes que, por ejemplo, en 4K llegar a los 60 frames. Esto es lo mismo, la misma información, chicos, que está diciendo AMD, no es tema mío. Y de ahí podrás escalar a lo mejor a 120, 140, 150, como hemos estado viendo en las gráficas anteriores. Ahora, si quieres usar FSR 3 con ampliación solamente, digamos que es un FSR 2 mejorado, ahí sí puedes tener una Radeon de la serie RX 5000 para arriba, así como de Nvidia de la RTX 20 para arriba. ¿Por qué digo esto? Porque he leído mucha información y hay muchos TechTubers que no le están diciendo a la gente cuáles son las series que son recomendadas para FSR 3. ¿Y cuál es el problema? Que la gente, al no tener esta información, por eso es tan importante que te hayas quedado al final del video, porque al no tener esta información, puede que compren una tarjeta gráfica pensando que van a poder usar FSR 3 y resulta, chicos, que no lo van a poder usar. Pues bueno, chicos, prácticamente esta es toda la presentación. Les digo, no es mi intención hacer un video tan largo, pero era importante explicarte, hablarte de todas las tecnologías, de las últimas tecnologías de Radeon. Espero que esta presentación te haya gustado. Si es así, me gustaría contar con tu like, con tu compartir, o que te pudieras suscribir al canal. Estaría genial. Chicos, los veo hasta el siguiente video. Chao, chao.